Un millonario invitó a una antigua compañera humilde a su boda para humillarla frente a todos. Pero cuando ella llegó, su elegancia dejó a todos boquiabiertos. Carlos ajustaba los gemelos de oro en su camisa hecha a medida mientras contemplaba la deslumbrante vista desde su ático en el centro de la ciudad. Todo en el ambiente reflejaba su ascenso a la cima: muebles italianos, cuadros de artistas renombrados y el suave aroma de un puro caro recién encendido. A pesar de toda esa opulencia, una incomodidad persistente invadía su mente. De vez en cuando, se encontraba pensando en su infancia pobre y enana, una compañera que parecía no pertenecer a aquel mundo de carencias e inseguridades. Ella, siempre con una sonrisa, irradiaba una confianza que él nunca tuvo en esa época. Esos recuerdos lo consumían mientras revisaba la lista de invitados de la boda que tendría lugar en pocas semanas. Él e Isabel, su prometida, habían planeado cada detalle del evento para que fuera el mayor espectáculo social del año. Sin embargo, Carlos veía una oportunidad más. Ana. Había encontrado su nombre en una antigua red social. Al examinar su perfil modesto, se sintió invadido por una mezcla de superioridad y deseos de revancha. Era la oportunidad perfecta para mostrar cuánto había superado todo, y a todos. Con una sonrisa maliciosa, Carlos ordenó que se enviara una invitación especial a Ana, destacando el glamour del evento. Imaginaba el impacto. Ana, con su sencillez, se destacaría como una anomalía en medio de la élite. Será como una mancha en un cuadro perfecto, pensó, satisfecho. Ana, por su parte, estaba en su modesta casa cuando el cartero entregó la invitación. El lujoso sobre desentonaba completamente con el ambiente sencillo. Al abrirlo y leer su contenido, sus ojos se fijaron en el nombre de Carlos. Una avalancha de recuerdos la invadió. La escuela, las miradas de desprecio que Carlos le lanzaba, las risas contenidas cuando ella usaba ropa remendada. Pero lo que más recordaba eran los momentos en los que, a pesar de todo, mantenía la cabeza en alto, centrada en sus estudios y en superar las adversidades. Por un momento, Ana consideró ignorar la invitación. Al fin y al cabo, ¿qué intenciones tendría Carlos al invitarla a algo tan grandioso? Sin embargo, algo en su interior la desafiaba. Recordando las luchas que había enfrentado y los logros que había alcanzado, decidió que iría. No para vengarse, sino para demostrarse a sí misma que ya no era aquella niña vulnerable. Cerró la invitación, la colocó sobre la mesa y miró por la ventana, contemplando cómo ese evento inesperado podría moldear los próximos capítulos de su vida. Mientras tanto, Carlos seguía inmerso en su rutina de lujo, pero con una expectativa creciente hacia el gran día. Apenas podía esperar para ver la reacción de los invitados y la expresión de Ana al pisar un lugar tan distante de su realidad. En la mente de Carlos, el juego ya estaba ganado. El salón de fiestas brillaba como un reino encantado. Lámparas de cristal colgaban del alto techo, proyectando destellos centelleantes sobre las paredes decoradas con flores exóticas. La música clásica de fondo completaba la atmósfera de opulencia. Los invitados llegaban en autos lujosos, vestidos con trajes impecables y joyas que relucían como estrellas. Cada detalle de esa noche gritaba riqueza y exclusividad. Carlos, vestido con un traje de diseñador hecho a medida, estaba estratégicamente posicionado al lado de Isabel, quien lucía un vestido largo bordado con pedrería. La pareja recibía a los invitados con sonrisas calculadas, pero había un nerviosismo apenas disimulado en el rostro de Carlos. Esperaba ansioso la llegada de Ana. Para él, ese momento sería la coronación de su superioridad, una clara demostración de que había triunfado sobre las dificultades que marcaron su infancia. A medida que el reloj avanzaba, Carlos comenzaba a lanzar miradas hacia la entrada. Isabel, notando su inquietud, le susurró: ¿Estás seguro de que ella vendrá? Parece que alguien humilde no tendría el valor de entrar a un lugar como este. Carlos respondió con una sonrisa sarcástica: vendrá. No podrá resistir la tentación de verlo todo. Los invitados charlaban mientras sostenían copas de champán,
comentando discretamente sobre la curiosa invitada que Carlos había mencionado. ¿Será realmente tan sencilla como dijo?, susurraba una socialité a otra. El ambiente estaba cargado de expectativa. De repente, los murmullos cesaron abruptamente. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada principal. Allí estaba ella. Ana. Contrario a lo que todos imaginaban, Ana no entró de forma tímida o torpe. Cruzó la puerta con una postura impecable, como si el salón le perteneciera. Su vestido era de una elegancia sobria, pero perfectamente ajustado, destacando su figura con un encanto discreto. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante, maquillaje sutil y una expresión serena que completaban su apariencia. La sencillez se había transformado en sofisticación. Carlos, al verla, sintió su cuerpo tensarse. Esa no era la Ana que esperaba. Intercambió una mirada rápida con Isabel, quien parecía igual de desconcertada. ¿Quién es esta mujer?, susurró Isabel, sin ocultar su irritación. Definitivamente no es la misma persona que describiste. Mientras Ana avanzaba por el salón, el silencio dio paso a susurros. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Cómo conoce a Carlos alguien como ella? Los comentarios se multiplicaban. Algunos admiraban su elegancia, otros trataban de descifrar el enigma de su presencia. Ana saludaba con un leve gesto a las personas que cruzaban su camino, sin detenerse. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. No buscaba las miradas a su alrededor, simplemente permitía que las atenciones convergieran naturalmente en ella. Cuando finalmente llegó al centro del salón, donde Carlos e Isabel la esperaban, la incomodidad de ambos era evidente. «Buenas noches, Carlos». «Isabel», dijo Ana con una sonrisa tranquila. Su voz era suave, pero tenía una firmeza que sorprendió a ambos. Carlos trató de recuperar la compostura, pero sus palabras salieron atropelladas. «Ana, qué bueno que viniste». Isabel, por su parte, solo sonrió forzadamente, incapaz de ocultar su evaluación crítica. «No podía rechazar una invitación tan especial», respondió Ana, manteniendo un tono neutral pero cargado de sutileza. Los ojos de Carlos buscaron desesperadamente algún signo de debilidad en Ana, pero todo lo que encontró fue serenidad. Los invitados, ahora completamente intrigados, observaban cada movimiento y cada palabra intercambiada. Ana sabía que estaba siendo analizada, pero eso no le molestaba. Al contrario, parecía cómoda bajo los reflectores. Carlos, todavía atónito, sintió por primera vez que el control de esa noche se escapaba de sus manos. No era así como lo había imaginado. No tenía respuestas para la transformación de Ana ni para el impacto que su presencia causaba en el ambiente. Isabel, por su parte, comenzaba a cuestionarse en silencio el por qué Carlos había insistido tanto en esa invitación. Ana, manteniendo la misma postura confiada, aceptó una copa de champán que le ofreció un camarero. La levantó ligeramente hacia Carlos e Isabel, como agradeciendo, pero al mismo tiempo marcando el inicio de algo más grande. Ese gesto simple pareció resonar en todo el salón, dejando a Carlos aún más incómodo. Y así, Ana continuó moviéndose entre los invitados, dejando tras de sí una estela de miradas admiradas y preguntas sin respuesta. La música suave seguía llenando el salón, pero los murmullos discretos entre los invitados dominaban el ambiente. La presencia de Ana, inesperada e imponente, parecía crear una atmósfera de suspense. Carlos, con el rostro parcialmente oculto detrás de una copa de champán, la observaba desde lejos, intentando descifrar cada gesto, cada expresión. Isabel, a su lado, susurró en tono ácido: «¿No mencionaste que ella sería así?». Él no respondió. En lugar de eso, enderezó su saco, tomó un sorbo de champán y decidió que era momento de actuar. Carlos se acercó a Ana con una sonrisa forzada, tratando de recuperar el control de la situación. «Ana, qué sorpresa tan agradable.
Parece que el tiempo ha sido generoso contigo. Ella se giró hacia él con una sonrisa serena, pero sus ojos transmitían algo más profundo, tal vez una mezcla de nostalgia y determinación. Carlos, esta noche es realmente impresionante. ¿Te has asegurado de que sea inolvidable?, respondió, su tono cargado de sutileza. Intentó llevarla a un rincón más apartado, lejos de las miradas atentas de los invitados. Hablemos. Ha pasado tanto tiempo. Estoy curioso por saber cómo has estado. Ana aceptó la invitación, pero su postura erguida y pasos calculados dejaban claro que ya no era la chica vulnerable que él recordaba. Sentados cerca del bar, Carlos intentó dirigir la conversación. Entonces, Ana, ¿cómo están las cosas? Nunca imaginé que aceptarías la invitación. Ella esbozó una leve sonrisa. Confieso que fue una sorpresa recibirla, pero hay oportunidades que no se pueden ignorar. Carlos sintió una leve incomodidad. ¿Y qué haces ahora? ¿Cuál es tu historia? Intentó sonar casual, pero su ansiedad era evidente. Ana cruzó las piernas con elegancia, manteniendo su mirada fija en él. Mi historia no es muy diferente de la que ya conoces, Carlos. Crecí enfrentando desafíos, pero aprendí a convertir cada uno de ellos en fortaleza. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran antes de continuar. ¿Recuerdas cómo llegaba a la escuela con ropa remendada? Las risas, las miradas. Nada de eso me detuvo. Al contrario, me dio más ganas de seguir adelante. Los ojos de Carlos vacilaron, pero rápidamente intentó cambiar el tema. Pero mira dónde estamos ahora. Cada uno tiene su propio camino. Ana inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo. Sí, todos tenemos nuestro camino. Aunque algunos parecen olvidar de dónde vienen. Es curioso cómo la riqueza puede borrar ciertos recuerdos. Los invitados cercanos comenzaban a notar el tono de la conversación. Los murmullos resurgieron y muchos miraban a Ana con renovada curiosidad. Ella parecía no inmutarse. Al contrario, su postura indicaba que sabía perfectamente el impacto de sus palabras. Por ejemplo, continuó Ana, recuerdo una vez, en la secundaria, cuando nuestra clase fue desafiada a crear un proyecto para recaudar fondos para familias necesitadas. Tú, Carlos, parecías tan entusiasta por liderar el grupo. Pero cuando llegó el momento de ayudar realmente, desapareciste. Dejaste que otros hicieran el trabajo mientras tú te llevabas el crédito. Siempre me pareció interesante. Carlos sintió como el calor subía por su cuello. Bueno, era joven. No sabía tanto como sé hoy. Ana sonrió, pero su mirada no se suavizó. Tal vez. Pero el carácter de una persona comienza a formarse desde muy temprano, ¿no lo crees? El impacto de las palabras de Ana era palpable. Isabel, quien observaba desde lejos, cruzó los brazos, claramente molesta. Carlos, por su parte, intentaba desesperadamente recuperar la compostura, pero cada intento era inútil ante la elegancia y firmeza de Ana. No estoy aquí para causar incomodidad, Carlos. Vine porque, a pesar de todo, pensé que sería interesante ver al hombre en el que te has convertido, dijo Ana, poniéndose de pie. Y debo decir, algunas cosas han cambiado, pero otras siguen exactamente igual. Dio un paso atrás, dejando a Carlos con una mezcla de vergüenza y rabia. Los invitados alrededor ya no disimulaban su curiosidad. Ana, con su confianza y autenticidad, estaba acaparando la atención de todos. Carlos, en cambio, se sentía expuesto, como si su fachada cuidadosamente construida se estuviera desmoronando. Observó cómo Ana se alejaba, mezclándose nuevamente entre los invitados, mientras susurros discretos y miradas especulativas seguían cada uno de sus pasos. La fiesta continuaba en pleno apogeo, pero la tensión flotaba como una nube densa sobre el ambiente. Isabel,
observándolo todo atentamente, empezó a notar que algo no encajaba. Desde el momento en que Ana llegó, la confianza de Carlos parecía desmoronarse, como si el hombre seguro y controlador que siempre conocía hubiera desaparecido. Irritada, Isabel se acercó a Carlos con una mirada inquisitiva. ¿Me vas a explicar qué está pasando o voy a tener que averiguarlo por mi cuenta? Carlos evitó la mirada penetrante de su prometida, tratando de disimular su incomodidad. No es nada, Isabel. Solo algunos recuerdos del pasado. Ana era una compañera de la escuela, nada más. Pero el tono evasivo en su voz no la convenció. Isabel entrecerró los ojos, dejando claro que no aceptaría respuestas vagas. Mientras tanto, Ana, rodeada ahora por un pequeño grupo de invitados, mantenía su postura segura, respondiendo con serenidad a las preguntas curiosas. Tú y Carlos eran cercanos en la escuela, ¿verdad?, preguntó una de las socialites. Ana sonrió suavemente antes de responder, ¿cercanos? Tal vez no en el sentido que ustedes imaginan. Pero nos conocíamos. Su respuesta provocó algunas risas discretas, aunque había una sinceridad implícita que no pasó desapercibida. Carlos, incapaz de ignorar la conversación que se desarrollaba, decidió intervenir. Se acercó al grupo con pasos rápidos, intentando retomar el control de la narrativa. Ana, ¿por qué no les cuentas cómo decidiste aceptar la invitación? Pensé que tal vez ni siquiera te acordarías de mí, dijo con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Ana se giró hacia él, manteniendo su mirada fija y serena. Oh, ¿cómo podría olvidarlo? La invitación fue inesperada, por decirlo menos. Pensé que quizá querías un reencuentro sincero, tal vez poner el pasado en perspectiva. Pero ahora que estoy aquí, empiezo a creer que tus intenciones eran otras. Los invitados alrededor guardaron silencio, atentos al intercambio de palabras. Isabel, al escuchar todo, se acercó discretamente, cruzando los brazos. ¿Otras intenciones? ¿Qué estás insinuando, Ana?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad e irritación. Ana respiró hondo antes de responder, sin perder la calma. Seamos honestos, Isabel. No parece que esta invitación haya sido solo un gesto de amabilidad. La recepción, la tensión en el aire, tal vez esto era más sobre ponerme en una situación incómoda que sobre reconciliación. Carlos intentó intervenir. Eso es absurdo. Yo solo quería que vieras cómo han cambiado las cosas. Pero sus palabras tropezaron con inseguridades apenas ocultas, y el tono defensivo solo aumentó las sospechas en las miradas a su alrededor. Ana mantuvo la compostura. Y sí, han cambiado, Carlos. Eso es evidente. Pero lo que no ha cambiado es cómo parece seguir midiendo el valor de las personas por lo que tienen, no por lo que son. Es una lástima. Esperaba más de ti después de tanto tiempo. Todo el salón parecía contener la respiración. Las palabras de Ana habían tocado un punto sensible. Carlos sintió cómo su rostro se calentaba al notar las miradas de juicio a su alrededor. Intentó responder, pero Isabel fue más rápida. Carlos, ¿por qué insististe tanto en invitar a Ana? ¿Cuál era realmente el propósito de todo esto? La pregunta quedó flotando en el aire como un golpe final. Carlos balbuceó, incapaz de formular una respuesta convincente. Yo solo pensé que sería bueno reencontrar a viejos amigos. Pero la falta de firmeza en su voz era evidente. Isabel lo miró, decepcionada, y luego dirigió su atención a Ana, como buscando respuestas. Ana, percibiendo la incomodidad creciente de Carlos, dio un paso adelante. No estoy aquí para causar problemas, Isabel. Solo vine porque pensé que sería interesante ver cómo el tiempo había cambiado las cosas. Pero veo que algunas lecciones aún no se han aprendido. El grupo alrededor comenzó a dispersarse, murmurando entre ellos.
La escena había dejado una impresión profunda. Carlos, sintiéndose acorralado, se giró hacia Isabel, tratando de justificarse. No esperaba que ella fuera tan diferente. Isabel negó con la cabeza, frustrada. Quizá debiste haber pensado mejor antes de actuar por motivos tan mezquinos. La incomodidad de Carlos era evidente. Había perdido no solo el control de la situación, sino también expuesto sus debilidades frente a todos. Ana, por el contrario, seguía tranquila, como si hubiera logrado lo que necesitaba. Sabía que no hacían falta más palabras, la verdad ya había hablado por sí sola. La música suave que llenaba el salón empezó a sentirse como un telón de fondo irónico para lo que estaba a punto de suceder. Isabel, visiblemente molesta, caminó hacia el centro del salón con pasos firmes. Todas las miradas se dirigieron a ella, mientras Carlos permanecía inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Isabel levantó la copa de champán que sostenía, pero no para brindar. Su mirada fija en Carlos era como una cuchilla afilada. Entonces, Carlos comenzó con una voz lo suficientemente clara como para que todos escucharan: ¿me vas a contar ahora o tendré que aclarar aquí mismo cuál fue la verdadera razón de esta invitación tan especial? El salón quedó sumido en un silencio tenso. Carlos intentó disimular su incomodidad con una sonrisa nerviosa. Isabel, por favor, no es necesario. No aquí. Pero Isabel no retrocedió. Oh, creo que sí es necesario, Carlos. Porque yo, como tu prometida, tengo derecho a saber por qué el hombre con el que planeaba casarme decidió usar nuestra boda como un escenario para humillar a alguien. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, con miradas confusas y curiosas. Carlos abrió la boca para intentar justificarse, pero las palabras se le atragantaron antes de salir. Isabel continuó, con su voz cargada de indignación. Te aseguraste de invitar a Ana, una antigua compañera de escuela, no por consideración, sino para alimentar tu ego. Para mostrarle a ella y a todos aquí cómo has triunfado en la vida. Es simplemente vergonzoso. Ana, que hasta ese momento había permanecido al margen, intentó intervenir, pero Isabel levantó la mano con delicadeza. Ana, no necesitas decir nada. En realidad, no deberías estar en el centro de esto. La responsabilidad es de él. Carlos miraba a Isabel, tratando de contener la humillación que sentía. Volvió a intentar hablar, pero fue interrumpido nuevamente. Basta, Carlos. No necesitas decir más. Ya he visto y escuchado suficiente. Isabel se dirigió entonces a los invitados. Les pido disculpas a todos por este espectáculo lamentable. Pensé que me iba a casar con un hombre de carácter, pero, claramente, estaba equivocada. Esta boda no se celebrará. Los murmullos entre los invitados se intensificaron, y las palabras de Isabel resonaron en cada rincón del salón. Carlos se quedó pálido, incapaz de reaccionar. Ana, entonces, dio un paso al frente. Su postura era la de alguien que sabía exactamente qué decir. Isabel, lamento que las cosas hayan llegado a este punto. Pero antes de irme, me gustaría decir algo a todos ustedes. El salón quedó nuevamente en silencio, con todas las miradas fijas en Ana. Lo que ha ocurrido aquí hoy no se trata solo de mí o de Carlos. Es un recordatorio de cómo la arrogancia puede cegarnos. La verdadera grandeza no está en ostentar riquezas ni en humillar a los demás, sino en reconocer el valor de cada persona y tratarlos con respeto. Los invitados parecían hipnotizados por sus palabras. Ana respiró profundamente, manteniendo su tono sereno pero firme. Espero que esta noche sea una lección para todos nosotros. Porque, al final, no nos define lo que acumulamos, sino cómo elegimos tratar a los demás. Dicho esto, Ana lanzó una última mirada a Carlos, quien seguía inmóvil, y salió del salón con pasos firmes. Los invitados le abrieron paso,
algunos aún susurrando, pero muchos aplaudiendo discretamente su valentía. Carlos, ahora solo en el centro del salón, sintió el peso de la realidad caer sobre él. No solo había perdido a Isabel, sino también el respeto de todos los que lo rodeaban. Su mundo de apariencias y control se había desmoronado en cuestión de minutos. Los invitados comenzaron a abandonar el salón, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el juicio. Carlos permaneció en su lugar, observando todo a su alrededor, sintiéndose completamente vacío. La mansión de Carlos estaba sumida en un silencio opresivo, interrumpido únicamente por el ocasional sonido del reloj marcando un tiempo que parecía alargarse interminablemente. Estaba sentado en su lujosa sala de estar, rodeado de obras de arte y muebles extravagantes que, esa noche, no ofrecían consuelo alguno. La fiesta, planeada meticulosamente, había terminado en un fiasco monumental. Sabía que los rumores que ya circulaban entre la élite de la ciudad no harían más que agravar su humillación. El rostro de Isabel, lleno de desprecio y decepción, seguía fresco en su memoria. Pero lo que más lo atormentaba era la mirada de Ana, calmada, pero cargada de significado. Ella no había necesitado gritar ni montar un escándalo, sus palabras habían sido como golpes certeros, exponiendo sus fallos frente a todos y, más importante, frente a sí mismo. Carlos se levantó y caminó hasta la gran ventana de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces brillantes allá afuera eran un recordatorio constante de todo lo que había conquistado, pero esa noche parecían vacías. Su mente empezó a vagar hacia el pasado, hacia el niño que una vez fue. En la escuela, Carlos siempre se había sentido inferior. Usaba ropa desgastada, evitaba el contacto visual y hacía lo imposible por no llamar la atención. Sin embargo, estaba Ana. A pesar de vivir en condiciones humildes, caminaba por el mundo con una confianza inquebrantable, algo que él nunca entendió. Mientras él se escondía, ella enfrentaba los desafíos con la cabeza en alto. ¿Por qué nunca fui como ella?, murmuró Carlos en voz alta, sorprendido incluso por sus propias palabras. Sabía la respuesta. Desde pequeño, había sentido la necesidad de demostrar algo al mundo, demostrar que podía ser más de lo que los demás esperaban de él. Pero, en el camino, esa ambición se había distorsionado. No solo quería tener éxito, quería que los demás vieran su superioridad. Y Ana, con su presencia humilde pero poderosa, era un recordatorio constante de su fracaso en ser auténtico. Suspiró y volvió a sentarse, esta vez frente a un álbum de fotos que había encontrado en un cajón olvidado. Ahí estaban imágenes de la escuela, eventos deportivos y actividades benéficas en las que él y Ana habían participado. Encontró una foto de ella recibiendo un premio por su liderazgo en un proyecto social. Incluso con ropa sencilla y una sonrisa tímida, irradiaba autenticidad. Era algo que el dinero jamás podría comprar, y ahora Carlos lo sabía. Los recuerdos lo asaltaron. Recordó las veces que se había burlado de ella para encajar con compañeros que se mofaban de su pobreza. ¡Qué cobardía!, murmuró, pasándose la mano por el rostro. La verdad era que su arrogancia siempre había sido una máscara para esconder sus inseguridades. Pero ahora, las máscaras habían caído. Sentía un peso en el pecho que no podía ignorar. Por primera vez, se preguntó si habría una forma de reparar el daño que había causado, no solo a Ana, sino también a sí mismo. Necesitaba cambiar, ser mejor. Con esa idea en mente, Carlos tomó una decisión. Sabía que las disculpas no serían suficientes, pero eran el primer paso. Tomó su teléfono y escribió un mensaje para Ana, breve pero sincero: Ana, me gustaría reunirme contigo. Necesito decirte algo que nunca tuve el valor de admitir. Dudó por un instante antes de enviarlo, pero sabía que no podía retroceder. Al dejar el teléfono sobre la mesa, sintió una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cómo lo verían los demás, sino en cómo recuperar algo mucho más valioso, su propia dignidad.
Carlos sentía el peso de su decisión mientras caminaba por las tranquilas calles aquella mañana. Había acordado encontrarse con Ana en un pequeño café, lejos del centro de la ciudad, alejado del brillo artificial que solía rodear su vida. Estaba nervioso, algo inusual para alguien que durante años había proyectado una imagen de seguridad y control. Pero ese día, Carlos no era el empresario arrogante que muchos conocían. Era simplemente un hombre tratando de corregir sus errores. Cuando entró en el café, vio a Ana ya esperándolo. Estaba sentada junto a una ventana, con una taza de té entre las manos y la luz del sol iluminando suavemente su rostro. Al verlo, levantó la mirada y lo saludó con un leve asentimiento. Carlos respiró hondo, sintiendo que ese momento era más desafiante que cualquier negociación que hubiera enfrentado en su vida. «Gracias por venir, Ana», dijo mientras se sentaba frente a ella. Su voz era genuina, despojada de la autoconfianza forzada que solía usar como escudo. «No sabía qué esperar de esta reunión, pero aquí estoy», respondió ella con la serenidad que siempre la había caracterizado. Carlos dudó por un instante, buscando las palabras adecuadas. «Cometí un error terrible, no, varios errores. Cuando te invité a la boda, no fue con buenas intenciones. Quería humillarte, demostrarte que había triunfado, que era superior. Pero lo que ocurrió esa noche me abrió los ojos. Me di cuenta de que, en realidad, siempre te envidié, tu fuerza, tu autenticidad». Ana permaneció en silencio, dejando que continuara. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante, como si acercarse pudiera reforzar su sinceridad. «Siempre pensé que el éxito se medía por lo que poseemos, por lo que podemos mostrar al mundo. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. Tu presencia, tu dignidad, incluso frente a todo, expusieron mis fallas de una manera que nunca había reconocido». Ana dejó la taza sobre la mesa, observándolo con atención. «Carlos, admitir tus errores es un primer paso importante, pero el verdadero desafío es lo que haces después. Las palabras son valiosas, pero las acciones lo son aún más». Carlos asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo sé. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero cambiar. Quiero hacer algo significativo, algo que honre lo que aprendí de ti». Ana inclinó ligeramente la cabeza, intrigada. «¿Y qué sería eso?». Carlos tomó aire antes de responder. «Quiero crear un proyecto social, algo que brinde oportunidades a personas humildes. Tal vez programas educativos, becas o apoyo a pequeños emprendedores. Quiero ayudar a aquellos que, como nosotros en el pasado, tuvieron que luchar contra las adversidades. Y quiero que tú me ayudes a hacerlo realidad». Los ojos de Ana se suavizaron, y un pequeño destello de sorpresa cruzó su rostro antes de transformarse en una ligera sonrisa. «Es una idea noble, Carlos. Pero es un camino que requiere compromiso real. No es algo que puedas hacer solo para reparar tu imagen». «No se trata de mi reputación», respondió con firmeza. «Se trata de encontrar un propósito verdadero, algo que trascienda mi propio ego». Ana percibió la sinceridad en sus palabras. Por primera vez, sentía que Carlos hablaba desde el corazón. «Si realmente estás dispuesto a hacerlo, estaré a tu lado para ayudarte». La conversación fluyó con mayor naturalidad a partir de ese momento. Juntos discutieron ideas para el proyecto, con Ana aportando su experiencia y enfatizando la importancia de tratar a las personas con respeto y dignidad. Carlos escuchaba atentamente, como si cada palabra de Ana fuera una brújula que marcaba el camino hacia su redención. Semanas después, el proyecto comenzó a tomar forma. Carlos utilizó sus recursos para fundar una organización, y Ana aceptó ser parte del equipo que lideraría las iniciativas. Juntos, iniciaron un camino para transformar vidas, brindando oportunidades a quienes más lo necesitaban. En el día de la inauguración de la fundación, Carlos se dirigió a una audiencia compuesta por jóvenes, familias y antiguos conocidos.
Hoy estoy aquí para decir que la arrogancia puede cegarnos, pero también puede enseñarnos, si estamos dispuestos a aprender. Este proyecto no es solo una forma de ayudar a otros, sino de corregir el rumbo de mi propia vida. Espero que cada persona que pase por aquí sienta que tiene valor, que tiene el potencial para alcanzar sus sueños. Ana, de pie a su lado, aplaudió discretamente, sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. No por el hombre que Carlos había sido, sino por el hombre que estaba empezando a ser. Cuando la ceremonia terminó, Carlos se acercó a ella y le dijo con humildad: «Gracias por creer que podía cambiar». Ana le respondió con una sonrisa sincera: «Las personas pueden cambiar, Carlos. Siempre y cuando realmente lo deseen». Así, el nuevo comienzo de Carlos no solo fue una historia de redención personal, sino una prueba de que los errores más profundos pueden convertirse en semillas para un cambio significativo. Ana siguió siendo un ejemplo de superación, mientras Carlos, con humildad, comenzaba a reescribir su historia con hechos, no solo palabras. Conclusión. La historia nos recuerda que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la humildad, el respeto y la manera en que tratamos a los demás. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carlos o de Ana? A veces, las lecciones más importantes llegan cuando menos las esperamos. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar esta fascinante jornada de autoconocimiento y descubrir más historias que inspiran y transforman. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas emocionantes historias. Te esperamos.